Hola amigos de Contexto, bienvenidos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche. Y por supuesto queremos que ustedes todos se suscriban a nuestra página de YouTube para que le lleguen nuestros contenidos. CTXT, rayita abajo, RD. Hoy vamos a hablar sobre la urbanización acelerada en la ciudad de Santo Domingo. Julio Ortega viene aquí quejándose de cómo tiene casi una hora tratando de llegar al canal y la ciudad viviendo es un a caos. menos de medio kilómetro aquí. Exactamente. 45 minutos. 45 minutos viviendo ¿a cuánto? A 500 metros ese. Eso es un producto, bueno, fehaciente ahí de lo que es la urbanización desordenada, el tránsito, la falta de planificación y cómo crece la ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y todas las ciudades de la República Dominicana, porque si nos trasladamos a Santiago nos encontramos en lo mismo, quizás en una mínima parte menos, pero la verdad es que nuestras ciudades crecen de una manera muy desorganizada, las leyes no están. Hoy tenemos al arquitecto Omar Rancier. Omar es un arquitecto que ha trabajado desde muy joven en la planificación urbana de las ciudades, específicamente en la ciudad de Santo Domingo. Es decano de la Facultad de Arquitectura de la UNFU, mi alma mater, y también es director en el Departamento de Planificación, Economía y Desarrollo. Se están implementando planes, se están haciendo planes, y yo conversaba antes de este programa con Omar y le digo, bueno, Omar, pero planes de los que siempre han existido y no se cumplen, o cuál es la diferencia ahora, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora que no haya pasado antes respecto a leyes, a sanciones quizás para los que hagan las aceras de 40 centímetros, por ejemplo? Bueno, sabemos. O sin aceras. O sin aceras, porque El caso de la Kennedy, que tanto se está comentando. Sí, pero ese caso lo han manejado mal, porque no es la empresa la que tiene la culpa, fue el gobierno que le quitó la acera. ¿Cómo? Cuando para se ampliar. amplió la 27 de febrero, se quitó la acera enfrente del... Sí, pero hay una cosa, Omar, que se llama un bien público. Y una acera es un bien público. Sí, claro. Sí, Independientemente de la empresa, yo le meto a unos tractores y hago la acera porque hay muertos gente. No, se Ha hizo muerto gente. una negociación, lo que la empresa nunca se negó a donar eso, sino que le cubrieran los gastos de una instalación de una puerta especial que tenía. Sí. Y nunca se se hizo. Así que a veces se manejan las informaciones mal. El que falló ahí fue el Estado cuando no planificó esa situación. Porque frente a esa empresa no hay acera, pero en frente a Barna lo que hay son 30 centímetros de acera, es decir, no hay acera Muy tampoco. Es el mismo caso, es decir, yo amplío sin ningún criterio de planificación una vía simplemente porque estoy pensando la ciudad como el espacio del automóvil. Ese problema que tú tuviste de venir aquí es eso. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como ciudad es que hemos pensado la ciudad en función del automóvil. O los hacedores de políticas públicas. Sí, los que implementan esos cambios que se han hecho en la ciudad. Es una corriente mundial pensar la ciudad, principalmente en América, en Estados Unidos, en los países de América, pensarlos en función del automóvil. En Europa es distinto, se piensa más en función del peatón, y esto provoca que nuestras ciudades sean caos. Incluso yo creo que cuando pensamos en turismo y cuando pensamos irnos a una ciudad caminable, es como que, bueno, a mí particularmente me pasa que no quiero ni siquiera tener una agenda, porque el solo hecho de poder caminar por ciudades que tengan árboles y aceras amplias, pues... Y parques. Claro, y parques. Para mí, pues pienso en un placer inigualable. Y nuestras ciudades no, aquí no podemos montar bicicleta, eso es imposible. Caminar de aquí a allí. Yo recuerdo una vez que viví en Puerto Plata y vine a Santo Domingo, ya hace muchos años de hecho, y fue una de las primeras veces que yo caminé así en la calle, entre la ciudad, me acuerdo que era la Máximo Gómez. Las aceras rotas, arena en la calle, yo digo, Dios mío, y el que siempre tiene que caminar a pie, ¿cómo lo hace? Entonces, Julio, Omar,
No es solo nuestra ciudad. Las ciudades y el fenómeno de una urbanización acelerada es relativamente nuevo. Vamos a decir que unos 50 años y menos, refiriéndonos a nuestra ciudad, es que se han dado estos aumentos de población, esta cantidad de vehículos que no la teníamos. Por supuesto que no tenemos en nuestro país redes de transportes públicos, que eso influye muchísimo en que cada quien en la casa tenga que tener un carro incluso. Entonces, yo te preguntaba fuera de cámara, ¿qué va a cambiar en Santo Domingo? Sabemos que hay movimientos ya que somos signatarios de tratados incluso internacionales para mejorar la sostenibilidad del desarrollo en las ciudades, pero ¿qué va a cambiar cuando siempre hemos tenido en nuestro país leyes que no se han cumplido, leyes incluso más importantes, no más importantes, pero sí con más consecuencias hasta del que mata a otro y no se le hace nada? Entonces el que no deja una acera, pues podrían decir otros que es menos importante. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo estamos en esto? Bueno, primero que todo, darle las gracias a Julio, Mónica, por permitirnos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la ciudad. ¿Qué va a cambiar en Santo Domingo? Yo creo que la ciudad de Santo Domingo está necesariamente abocada a organizarse. No podemos seguir con esta tendencia que todo se haga sin cumplir las leyes. En ese sentido, yo creo que se están dando unos pasos importantes y se está dando también un fenómeno que tiene que ver con la conciencia del municipio de que su ciudad esté organizada. Eso supone la posibilidad de implementar planes. Cuando hablábamos antes del programa, decíamos que en nuestro país el problema no es de planes ni de leyes. Nosotros tenemos leyes y planes suficientes para que nuestra ciudad fuera mejor. El problema nuestro es de gestión, de voluntad política, de manejo del clientelismo en la gestión de la ciudad. Eso ha hecho que se violen constantemente las leyes. Hablábamos también de que una ley, por ejemplo, de 1943, la ley de ornato público, establece que el ancho mínimo de una acera es de 2,70 metros, es decir, casi 3 metros de ancho. Habría que contar los lugares que Y hay. aquí hay pocos sitios. Gascue es uno de los sitios que tiene esa acera amplia. Pero el tema es que la ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, nuestras ciudades en sentido general, están abocadas a organizarse. ¿No estamos tarde, Omar? No, yo creo que hay toda una gama de posibilidades de actuar en la ciudad para mejorarla. Por ejemplo, a nivel mundial se han tomado una serie de medidas, se han planteado una serie de sugerencias para hacer mejor la ciudad, hacer la ciudad, como se dice, más sostenible, más amable. Nuestra ciudad, Santo Domingo, es una ciudad poco amable. Es una ciudad que, como tú dices, ni siquiera se puede caminar, está pensada para el automóvil, no para la persona. Las ciudades memorables, como tú también decías, son aquellas que tienen espacios públicos agradables, acera donde tú puedas caminar y compartir, pero nuestra ciudad es una ciudad agresiva. Sin embargo, hay esa tendencia de comenzar a planificar, de comenzar a pensar en otras estrategias que permitan implementar acciones sobre la ciudad que mejoren lo que está pasando. Nosotros estamos obligados a controlar una ciudad que crece desmesuradamente. También te daba un dato, es decir, el Gran Santo Domingo crece cada año el equivalente a 8 veces la ciudad colonial. Si crece cada año 8 kilómetros cuadrados, que es una barbaridad. Y eso supone más servicios, supone más vías para conectar esa zona de crecimiento y supone más espacio público. Sin embargo, ahora mismo eso no se está implementando. Bueno, vámonos a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar un poco más
de una solución mixta ante solucionar los problemas viales para llegar más rápido con los automóviles, como los túneles, los elevados, que definitivamente dividen la ciudad y la hacen muy hostil hacia el peatón y muy difícil, porque imagínense cruzar un elevado, un túnel que... O una autopista urbana. Sí, o una autopista urbana con aquellas escaleras, aquellos puentes por arriba. Y vuelvo al inicio, Julio, y me recuerdo en Caracas, que tú dijiste que era una ciudad, bueno, si nos vamos al Chacaíto, y eso es diferente, pero en Caracas yo como turista caminé a pie y fue la primera vez que yo me enfrenté a aquellos elevados y aquellos túneles, y yo decía, bueno, ¿y ahora por dónde cojo? O sea, es tremendo. Ese es el modelo que tenemos. Ajá, entonces, ¿cómo uno, pues, casar de una manera armoniosa ese modelo vial con un modelo peatonal que sea acogedor para el peatón? ¿Cómo hacerlo? Vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, amigos, estamos de regreso en Contexto, tratando de pensar la ciudad de Santo Domingo. Hicimos un programa anteriormente sobre las tendencias demográficas del mundo y los procesos avanzadísimos de urbanización y de crecimiento geométrico de la población que de 1.200 millones de habitantes o 1.300 millones que tenía a principios del siglo XX, terminó en el 2000 en 6.000 y hoy ya estamos en 7.500 o más. Un proceso realmente... demasiado acelerado. Demasiado acelerado y caótico que pone en entredicho los recursos naturales, la convivencia, hace las ciudades invivibles, etc. Y el caso de Santo Domingo, que es el que nos toca a nosotros. Santo Domingo no es una mega ciudad, como podría ser Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, por mencionar la de nuestro entorno, Bogotá, Caracas, que son mega ciudades, ciudades de 7, 8, 10, 12 millones de habitantes. Pero, por y ejemplo, más. compara Buenos Aires, que es una ciudad arborizada, con Caracas Por donde tú o vas. con Ciudad de México. Por donde tú vas. Bueno, ok, pero es lo que uno Por ve. donde tú vas. Pero, en fin, evidentemente cada una con sus características. Sí. Pero pensar la ciudad de Santo Domingo, primero uno tiene que pensar hacia atrás. Yo nací en la década de los 50 y el censo siguiente que se hizo fue en el año 1960. Yo como sociólogo y economista quiero ver la parte retroactiva, lo que antecedió. En el año 1960, además de que el país tenía una población muy moderada, de unos 2.8, 2.9 millones de habitantes, la ciudad de Santo Domingo tenía 300.000 habitantes. Era muy fácil En manejar. el año 1960. Era una pequeña ciudad, tranquila, una ciudad casi vertida hacia el campo. El país era 80% rural. Claro. Entonces, a la caída de la dictadura de Trujillo, todo eso comenzó a revolverse. Primero, todas las compuertas de la represa de inmigración del campo a la ciudad se levantaron. En la época de Trujillo no se podía emigrar si no había un permiso previo. Y comenzamos a crecer. En el año 1970 la ciudad ya era mucho más grande, pero todavía era manejable. En el 80 ya teníamos más de 1 millón de habitantes. En el 90 seguimos creciendo de forma desordenada. Hoy en día, en el año 2018, la República Dominicana tiene más de un 75% de su población que vive en ciudades de más de 50.000 habitantes y sobre todo
en el área metropolitana de Santo Domingo, que incluye otras ciudades, como Sí. por ejemplo Satélite, como San Santo Cristóbal, Domingo, por ejemplo, y en el área metropolitana de Santiago. Yo creo que ahí se concentra Sí. el 50% de los Más de la mitad de la sí, de creo los que 10 y 60. medio, 11 millones Está en de esos dominicanos. Entonces eso crea unos problemas de gestión de la ciudad que lo que ha hecho es ir empeorando, 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 empeorando. Yo recuerdo, yo fui parte del primer gobierno del presidente Fernández, aquella famosa consigna, hoy son tapones, mañana son soluciones. Y yo siempre decía, señores, estamos haciendo una ciudad para los automóviles, Solamente. no una ciudad para la gente. Entonces vamos a priorizar las soluciones colectivas, vamos a priorizar el transporte colectivo, que se hicieron políticas, porque lo de AMET, que es una autoridad, no es una policía, la policía era un brazo, y lo de OMSA fueron intentos, inclusive comenzar después en el 2004 el metro también, pero el problema fue que la solución fue de infraestructuras viales o de transporte, y no una solución que también incluyera una reforma urbana donde el ciudadano estuviera en el centro. Y para mí el problema de la ciudadanía, yo viví en Bogotá 3 años, tuve la oportunidad de conocer esa problemática y maravillosa ciudad a la vez, las dos cosas, pero pude captar el proceso de cambio de Bogotá. Bogotá, antes de lo que se llamó el proceso de reforma interna de Bogotá, que lo encabezó la alcaldía de Bogotá, era una ciudad con una criminalidad enorme, con problemas terribles, que lo sigue teniendo, pero hay una tendencia hacia irse resolviendo. Se priorizaron los parques urbanos. ¿tú se sentiste priorizaron el cambio? No, yo lo vi. ¿Tú lo sentiste? Yo lo vi. Las aceras, Bogotá tuvo un alcalde, Peñalosa. Peñalosa que- y que- Mocus. y Los dos. Mocus, sí, Los dos. Antana Antana Mocus. Mocus y Peñalosa. Antana Mocus lo tuvimos en la universidad hace unos años dando una conferencia. Un tipo extraordinario. Extraordinario. Pero Peñalosa decía, una ciudad sostenible o una buena ciudad no es aquella que hasta los pobres tienen carro, sino aquella que hasta los ricos Claro, utilizan el claro. sistema público. Claro, Ahí claro. nació Transmilenio. Sí. La Transmilenio. Ahí Transmilenio nació en Brasil. Sí, bueno, en Curitiba. En Curitiba. Sí, pero el de Bogotá, que es una ciudad gigante, pues Curitiba es una ciudad media. Es la primera exportación que se hizo Sí. de los autobuses articulados de superficie. Exacto. Que fue una de En las vía soluciones dedicada. que debió Hacerse aquí. hacerse aquí. Me parece interesante lo que tú planteas, porque ahorita tú decías, Santo, esas avenidas son autopistas urbanas, pero así fue que lo concibieron. Pero claro, yo recuerdo yo en sé. una conferencia que uno de los diseñadores de lo que pasó en la 27 decía, no, eso es una avenida que comunica La Romana con Montecristi. ¿No? ¿Cómo piensa eso? En Boston, por ejemplo, Sí. se ha desmontado todo se ha lo que demolido. es de superficie para hacer lo Y que en ellos Madrid llaman también. el Big D, Sí. meter todo por abajo y rescatar el espacio público de la Claro, ciudad. claro. Y eso es lo que falta en nuestra ciudad. Hemos pensado esta ciudad como una ciudad del automóvil. Nosotros tenemos... No había tanta gente en aquella época, no nosotros tenemos todavía. 3 millones y pico de habitantes en el Gran Santo Domingo. El tema de la concentración poblacional que se ha dado en todo el mundo, se espera que en el 2050 la población mundial esté concentrada más del 80% en las ciudades. Y en grandes Nosotros ciudades. tenemos Tenemos un 60 ahora nosotros. un 75%. 75. Un 75%. Ah, sí, en lo que es un 60 es Santiago, Y San Santo Cristóbal y Domingo. Santo Domingo. Pero el tema de la planificación, vuelvo e insisto, que no es un tema de la falta de planes. En 1939, Trujillo contrató a Francisco Giner de los Ríos, un planificador español que había sido ministro de Obras Públicas del gobierno republicano, para hacer el primer plan director de Santo Domingo. En el 55, nosotros tuvimos el plan que lo conocemos como Vargas Mera Solov,
que dio la pauta para las grandes avenidas que después desarrolla Balaguer, la Kennedy, la Winston Churchill, El sobre Máximo todo. Gómez. Pero no se aplicó porque Valgamera consideraba expropiar unos terrenos para hacer esas avenidas y hacer algunas áreas verdes que resultaron que eran de doña María Trujillo. O sea que ni en aquella época, que era una dictadura y ellos no estaban dispuestos o sea, siempre es lo que pasa, que nadie quiere dar nada de lo que tiene. El tema nuestro es que no hemos tenido gestores comprometidos con el desarrollo de la ciudad. Ahora mismo decía que hay buenas expectativas. Por ejemplo, por primera vez en 40 años que se celebra la conferencia Hábitat 3, se celebró la primera en el 76, la segunda en el 96, se celebra cada 20 años, y la tercera se celebró en Quito en el 16. Por primera vez el país participa como delegación oficial frente a esa propuesta que hace ONU Hábitat. En esa propuesta se generó un documento que se llama la Nueva Agenda Urbana, que plantea una serie de medidas para hacer sostenibles las ciudades en el mundo. Nosotros, en la República Dominicana, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, que pertenece al Ministerio de Economía, hemos estado trabajando en ver de qué manera se puede incorporar a los procesos de planificación esas directrices que establecen la idea de que las ciudades deben ser para la gente, que se deben preferenciar los espacios públicos, que uno de los temas principales que hay que resolver es la movilidad en la ciudad y el tema de la vivienda. Nosotros estamos viendo un proceso de, no solo en Santo Domingo, de crecimiento en las ciudades que pone en peligro inclusive el tema de la seguridad alimentaria. Lo que está pasando en Moca. En Moca, Tierra agrícola. tierra de primer, no solo agrícola, de las mejores tierras que tú puedes encontrar. Están urbanizando. En cualquier, lo que están sembrando es urbanización. Wow. Entonces, eso tiene a futuro, una visión futuro. Primero hay una tendencia en el Cibao Central de conurbarse todas esas ciudades, ocupando tierra productiva, y eso genera una baja en la producción de alimentos. O sea que eso debe ser un tema de política estratégica para el desarrollo dominicano. Sin embargo, no se está trabajando ese tema. El tema de la frontera. Nosotros estamos creciendo en población, todas las ciudades, principalmente las dos zonas metropolitanas, ¿no? Santiago y Santo Domingo. Sin embargo, los pueblos de la frontera están decreciendo en población. Cada día están más desérticos. Entonces, hay un tema también de política estratégica y política migratoria, no se le está poniendo atención. Sin embargo, se están formulando nuevas leyes. Ahora mismo hay dos leyes depositadas en el Congreso, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo y la Ley de Regiones Únicas de Planificación, que nosotros tenemos la esperanza de que se apruebe este año y que pueda comenzar a aplicarse de una vez por todas, aprovechando esa tendencia de los mismos municipios a entender que se debe organizar el territorio. Podemos estar aplicando planes de desarrollo con esa visión de sostenibilidad que nos hace tanta falta. Parece que resulta muy difícil concientizar a la población de lo que significa tener una ciudad vivible, porque nadie quiere ni respetar, ni los promotores de proyectos, pues, ni respetar los linderos, ni las aceras, ni cuando el que lo compra puede echarse un poco más para allá, ni el que siembra algo, pues si esa tierra tiene más calidad para la siembra, y mucho menos, y por eso me preocupa, cuando digo que estamos tarde, pues tú mismo has señalado cómo en otros países se ha pues metido, por ejemplo, el transporte por abajo para dejar la ciudad para el peatón encima. Eso cuesta mucho dinero, ya eso no lo podemos hacer. ¿Hasta qué punto podemos estar Sí, tarde? se puede. Bueno, y expropiaciones. Yo creo que se ¿Hasta puede. qué punto las personas y la opinión pública está de acuerdo en expropiar tierras para que la ciudad sea vivible? Lo vale el objetivo, pero ¿cómo se leería esto? Vamos a la pausa, volvemos.
Bueno, hablando de urbanización en la República Dominicana, de esta urbanización acelerada en el mundo, vamos a pedir un videíto que tenemos sobre desarrollo sostenible y cómo influye esta urbanización sin planificación en lo que es la calidad de vida de todo el que vive en esa ciudad. Adelante. Desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos 2 minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80 como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande, y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional, a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible. El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Les parece algo abstracto? Digámoslo de otro modo. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen solo lo necesario permite ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. Bueno, no sé si la gente entenderá qué es el desarrollo sostenible. Aquí lo describe muy bien. Ahora, ¿no te parece a ti, Julio, Omar, que influye este modelo de crecimiento económico en el que el modelo, el mundo, la publicidad nos crea pues unas necesidades y expectativas, vamos a decir una palabra que se está usando mucho ahora, que no son ciertas, o sea, nos hace lo que es necesario de verdad, se pone en segundo plano. Y estas necesidades creadas, como el carro último modelo, el que corra más, las carteras de más marca, todos vamos, o muchos van en torno a esto,
y por eso se quieren calles más anchas, donde se pueda desarrollar más velocidad, y se trastueca todo este modelo con un criterio de la posverdad, que es una verdad manejada. No influye esto en nuestras ciudades. Sí, bueno, hay toda una serie de ideas que en realidad son contraideas, que quieren vender una serie de valores y que lo que en realidad sucede es todo lo contrario. Es el caso de lo que hablábamos en el primer segmento de las autopistas urbanas de Santo Domingo. Yo en los años 80, cuando estaba estudiando en Francia, tuve un profesor, que está vivo todavía, es muy buen urbanista, que se llama Manuel Castells. Ustedes conocen. Son los grandes pensadores urbanos, catalán. Sí, catalán. ¿Y de qué te dio clases? De sociología urbana. Y una de las cosas que a mí nunca se me fue la idea que él decía, hay un axioma en el desarrollo de la sociología urbana. Mientras más ancha es una avenida, más grande es el atasco, como lo dicen en España, el tapón en dominicano. Mientras más adaptada a su entramado histórico es una ciudad, más fluida es. Entonces no se trata de hacer grandes avenidas, de expropiar terreno, porque aquí se han expropiado terrenos inclusive de vocación pública, se han expropiado para hacer estas infraestructuras, que en realidad lo que nos han complicado la vida. Ahora, la pregunta es, y ahí yo hago una reflexión para ver la opinión de Omar, ¿es posible revertir esta tendencia? Sí. ¿Es posible ir a un empoderamiento de los ciudadanos y lo que tú mencionabas a Peñalosa y a Antana Mocus, lo que él llamaba creación de ciudadanía, que la gente no sea solamente una persona que vive en un sitio, sino un ciudadano y que asuma, por lo tanto, actitudes y demande una serie de cosas. Y eso implica reconstruir completamente la municipalidad y la alcaldía, que ha casi desaparecido. Eso comienza por una acción que mucha gente no la entiende como de planificación, que es la educación ciudadana. Claro. Nosotros tenemos que crear ciudadanos, tenemos que plantearnos desde los niveles más pequeños que hay que enseñarle a los niños a usar la ciudad, a usarla correctamente. Ese tema, por ejemplo, de las grandes vialidades, en urbanismo se llama un tema de capacidad inducida, de demanda inducida del transporte. Mientras más grande tú haces la calle, más vehículos van, por lo tanto se atasca. Nosotros podemos comenzar a pensar que esa propuesta es como un embudo, está llevando a todo el mundo a un punto y lo que hace es que hay un atasco. Un urbanista nuestro, un gran amigo nuestro, historiador de la ciudad, Cristóbal Valdés, decía que nosotros en vez de pensar la ciudad como embudo, tenemos que pensarla como colador. Hay que crear más conexiones entre los puntos de la ciudad, porque nosotros estamos creando conexiones únicas por donde va todo el mundo. Es reversible ese problema, sí, yo creo que sí. Debe comenzar primero con la educación ciudadana, pero debe, digamos, reforzarse con lo que yo llamo la visión de ciudad, la ciudad para la gente. El hecho de que nosotros podamos convencer, y esa es una tarea pendiente que tenemos, convencer a nuestros políticos de que el asunto no es hacer obra para que se vean, sino planificar acciones para que la ciudad sea mejor. Y yo creo que hay una tendencia así, de los 150 y pico de alcaldes que tenemos, hay un grupo que ya entienden que, bueno, tienen que planificar. Se le ha inducido, se le ha llevado a eso como una estrategia para que entiendan eso. Se le ha dicho, bueno, si tú no planificas, tú no tienes acceso a los recursos. Entonces tienen que planificar. Pero yo creo que uno de los elementos esenciales
es la educación cívica. Y sería un buen momento para que incluso la Secretaría de Educación tomara Ministerio ya. el ministerio. Usted hace varios años atrás. Estoy desactualizado. El Ministerio de Educación. Que está dirigido por un urbanista. Exacto, y un Urbanista. arquitecto que fue No, director Andrés es urbanista. Claro, es urbanista y fue director de planeamiento urbano muchos años. Y yo creo que ese puede ser la diferencia. O sea que yo creo que Andrés Navarro tiene un reto de incluir en las escuelas algo que cambiaría lo que es la concepción de la ciudad en los niños, que es donde tiene que hacerse. Y mira, tú deberías de tener una cita con Andrés Navarro para proponerle eso. Andrés está bastante claro. Sí, él está bastante Él está claro. bastante claro. Pero yo creo que hay que... Se le debe hacer una propuesta de que se comience a educar al niño para usar la ciudad correctamente. Nosotros, con el tema del tránsito, yo digo que hay 3 puntos muy simples que se pueden mejorar el tránsito. Primero es la educación ciudadana. El segundo es que se cumpla la ley. Claro, aquí no se cumpla la ley. Aquí tú ves gente parada como quiera y dos policías de AMED ahí hablando. No se cumple la ley. Las aceras se convierten en parqueo y nadie dice nada. Y el otro tema es mejorar el transporte colectivo. Sí. Para desincentivar el uso del vehículo. Sustancialmente. Claro, porque si no... Vámonos a la pausa, Omar. Volvemos en breve. Muy bien, amigos. Tenemos ya el último segmento del programa. Estamos conversando con un planificador urbano de experiencia, arquitecto, sobre, en particular, el problema de la urbanización, pero particularmente el problema de la ciudad de Santo Domingo. Y quizá como colofón, la idea central es qué acciones hay que tomar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Aquí han habido algunas acciones, por ejemplo, en una pequeña parte del casco histórico, la gente le llama ciudad colonial. Sí. Yo me acuerdo cuando era chiquito le llamábamos la ciudad. Simple y llanamente. Sí, yo vivía allá. Sí. Y era la ciudad, porque el resto oficialmente es ciudad colonial el nombre. Pero fue ciudad colonial de Santo Domingo. Ahora ese es el nombre, pero antes no, era la ciudad. La zona colonial. El centro era el centro. El centro de la ciudad. Esa es la única parte de la ciudad que por su conformación que ha quedado con la vocación de caminar y de el ciudadano integrarse a la actividad. De hecho, se tomaron hace mucho algunas iniciativas, como fue la peatonización de la calle El Conde. Sí. Que ha tomado muchísima vida, de hecho. Pero yo creo que en este proceso de reforma que se está tomando en la ciudad colonial, también hay que avanzar en más peatonización todavía y en resolver el problema de los accesos. Bueno, y los parqueos, porque bueno, eso es lo que iba a decir, acceso y por lo tanto, pero parqueo fuera de la ciudad. Que la gente camine y que tenga alguna forma de llegar. Inclusive había una idea de llevar 2 líneas de metro dos estaciones más hasta el Parque Independencia y que la gente fuera a pie de ahí, del Parque Independencia hacia allá. Hay toda una serie de acciones. Yo, por ejemplo, conozco muy bien Cartagena, y es una ciudad de Indias, en Colombia, y es una ciudad agradable, una ciudad con mucho sabor para pasearla, etcétera. Eso es lo que tenemos que llegar aquí. Y hacerlo también en todas las otras zonas. En el polígono central es terrible la situación. Es casi invivible, es caótico. Yo creo que la estrategia inmediata que se puede comenzar a aplicar en la ciudad de Santo Domingo es el rescate de los espacios públicos y de la dotación de nuevos espacios públicos en la zona que lo necesita. Sí, eso en cristiano es rescatar las aceras, hacer parques y plazas y crear senderos para
la gente para caminar. la gente Pero caminar. eso es factible, Omar. Sí, es eso hay factible. presupuesto, hay leyes, hay... Porque Oye, nosotros hay normas, tanto locales como nacionales, internacionales, que no se cumplen. Internacionalmente, la Organización Mundial de la Salud establece de 11 a 15 metros cuadrados por persona de espacio público para una ciudad sostenible. Nosotros Exacto. tenemos De 11. Exacto. de 11 a 15 metros cuadrados por persona. por persona. Aquí no va a haber ni uno. Aquí hay zonas, por ejemplo, el polígono central tiene 9, hay algunas que están cerca de eso. La circunscripción número 3, que es la zona densa del distrito, ¿no? Donde está Villa Francisca, Sí. Villa Juana, Muy poco. ¿Cuánto no tiene? tiene, No. tiene Nada. muy poco espacio público. Entonces nosotros tenemos que dotar. Sin embargo, tiene aceras más anchas, ¿eh? Sí, sí. Porque ahí se juega... Pero Pero- están ocupadas por negocios. Exactamente. eso es verdad. Entonces, Eso es verdad. nosotros tenemos que comenzar por una estrategia de rescatar los espacios públicos. Los espacios públicos son lo que hacen la ciudad. Así es. La ciudad memorable, la ciudad que usted recuerda, Claro, es la ciudad que claro, usted puede pasear, claro. que usted encontró unos parques y una. Que usted va y una caminando y plaza. entra a Claro. un barcito, Lógico. se toma un trago en un Lo lugar, un otro es de café. velocidad. Entonces, el comenzar por ahí, que la gente, además, la gente lo aprecia eso y lo entiende cuando, inclusive en un barrio marginal, si usted le hace una placita a un barrio marginal, la misma gente comienza a mejorar supuesto, su fachada. claro. Los famosos canquiñas aquellos, que fueron muy buenas iniciativas. Fue buena iniciativa. Yo llamo a eso el síndrome Emiliano Tejera, ¿no? Bien muerto, pero mal matado. ¿Cómo Sí, así? tú sabes que cuando mataron a Mon, que fue uno de los hijos de Emiliano Tejera, le llevaron el hijo muerto a machetazo y a Emiliano Tejera, que era ministro de Mon, y cuando lo vio le dijo, bien muerto, pero mal matado. Entonces, hay una serie de decisiones que se toman que son buenas. Si vamos a dotar Sí. a la ciudad de Parque Canquiña, pero cuando tú vas a ver muchos de los sitios que se asumieron para hacer en esos parques son los sitios Peores. más inadecuados. Son sitios que son islas rodeadas de avenidas de mucho Sí. tránsito que el Como, niño no como- puede claro. como el de los monos. y los Sí, como animales. el del gorila. Pero ese se recuperó, eso lo querían ocupar para otra cosa. ¿eh? Bueno, Sí, por lo esa es menos, una- por lo Se menos. mantuvo como un espacio Ahí volvemos público. al tema de bien muerto pero mal matado. Es decir, Exacto. vamos a hacer parques que use la gente, en sitios Aunque donde, haya que expropiar. aunque haya que expropiar. Por ejemplo, en el polígono central. Es que ganamos todos. Hay una propuesta que se está trabajando en el Ayuntamiento del Distrito Nacional de que para crear espacio público en el polígono central hay que comprar espacio comprar. para hacer eso, porque comprar. la demanda inmobiliaria es muy fuerte, pero como tú dices, el Estado debe imponerse, decir, bueno, yo voy a comprar aquí y usted me tiene que vender. Y el ciudadano entender que es necesario No, para no, nuestra aunque ciudad. después lo va a entender. Después Cuando lo va a esté en el entender. parque ahí lo va a entender. Después lo entiende. Se nos pero- acabó el tiempo, Omar, pero yo creo que este es un tema sumamente importante que debemos tocarlo pues frecuentemente para concientizar de la necesidad que hay en Santo Domingo de tener una ciudad vivible, porque cuando usted sale a la calle, yo ni creo que se le olvide después que llega a la casa, porque después uno no quiere ni volver a salir. Yo hoy día que Es los viernes no inminente. salgo. Imagínate, el viernes que es el mejor No, no. día. Los viernes en la Imagínate. tarde yo no salgo. Es un caos. Sí, es No, un no, caos. yo me quedo es en mi un casa, caos. porque me da miedo. Es un caos, o es verdad, cercano a es verdad. feriados. Sí, no, Todo el mundo no. comienza a salir de la ciudad y se llama un caos. Entonces eso hay que modificarlo. Eso hay que Eso modificarlo, tenemos que transformarlo disfrutar nuestra radicalmente. ciudad. Y caramba, qué bueno cuando disfrutar de nuestra ciudad sea simplemente salir a las calles a pasear, que ni siquiera hay que gastar tanto dinero. Nada. Señores, será hasta mañana con otra entrega de Contexto.